Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa, Una Constitución para Chile, desarrollado por Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile. Vamos a tratar de uno de los poderes clásicos del Estado democrático, el poder legislativo, y esta gran discusión que existe hace ya mucho tiempo en nuestro país, no solamente en Chile, también en muchísimos otros países. Unicameralismo o bicameralismo. Y algunas preguntas que nos hacemos de inmediato, ¿con qué atribuciones? ¿Tiene que ver esto con el sistema electoral o no? ¿Es indiferente que los distintos sistemas, para uno u otro, haya proliferación de partidos políticos? ¿Cómo se convive con otros poderes como el poder ejecutivo? ¿Tiene todo esto que ver con la estabilidad institucional? En fin, tenemos un montón de preguntas que vamos a hacer, de dilemas también, acerca de cómo debería ser el poder legislativo en nuestro país. Pero fundamentalmente vamos a tratar hoy día si debería haber una cámara o doble cámara en el ejercicio del poder legislativo. Saludamos esta noche a Pamela Figueroa, doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago, con máster en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y coordinadora académica del Observatorio Nueva Constitución. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Tomás, Néstor, Eugenio, mucho gusto estar con ustedes esta noche. Eugenio García Huidobro, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Yale, investigador del Centro de Estudios Públicos desde septiembre de 2020, académico de las Facultades de Derecho de la Universidad Católica y Universidad del Desarrollo. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Unicameralismo o bicameralismo? Esta es una de las interrogantes que analizaremos con especialistas respecto al modelo y cuál sería lo óptimo para nuestro país según una visión europea. Néstor Aburto, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a nuestros invitados y a todos nuestros auditores, también a quienes a través de las 43 estaciones de Bio Bio la radio que están conectadas a esta hora para transmitir el programa número 23 ya que estamos desarrollando. Tú lo mencionabas, Tomás, un tema importantísimo. Usted también puede comentar en el más 569-9200-7888. Ese es nuestro número de WhatsApp y también sus mensajes van a ser vistos en la pantalla de Bio Bio TV. 155 diputados y 50 senadores. Ese es el número que tendrá el Congreso a contar del 11 de marzo, cuando ya esté en régimen la modificación del año 2017 respecto al binominal y la ampliación de ello, de estos puestos, siempre dentro, obviamente, de bicameralismo. Sin embargo, es uno de los puntos que está sobre la mesa en el análisis sobre la construcción de este nuevo texto constitucional. Y no son pocos los que advierten que en el aumento de los asientos en el Senado se perdió de forma clara la representación territorial que a juicio de muchos tenía o era la inspiración en cuanto al Senado. Frente a esta disyuntiva, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Qué es mejor para Chile o para los países latinoamericanos, pero particularmente Chile, que está en este debate? Hablamos con Matteo Nicolini. Él es profesor de Derecho Público Comparado de la Universidad de Verona y experto en miembro del programa Eurosocial. El especialista hizo varias advertencias, analizó evidentemente una entrevista que usted puede encontrar en biobiotv.cl, está completa, más de media hora de conversación. Primero, el bicameralismo, en el bien entendido, ofrece garantías de gobernabilidad, es lo que dicen los especialistas, puesto que se entiende que los senadores, más que ser fiscalizadores, pueden estar analizando, pueden analizar en definitiva lo que resuelve la Cámara Baja. ¿Y quién es la Cámara Baja? Lo decían los especialistas europeos, siempre buscan la mirada política netamente partidista y dentro de ello generar consensos para las transformaciones especialmente legales. Al respecto, explicó Nicolini que dentro de los 27 países de la Unión Europea existen distintos modelos. De hecho, en la actualidad, entre unicameralismo versus bicameralismo, están prácticamente empatados al interior de los 27 estados. En los países de la Unión Europea hay, yo creo, no digo un empate, pero casi entre sistemas parlamentarios y sistemas presidenciales, pero mucho más que presidenciales son semipresidencialistas. Esa es una cosa un poco distinta, como el caso de Francia. Hay un sistema que se dice bicéfalo, porque hay un presidente elegido y luego hay también un gobierno. El gobierno
tiene que tener una confianza en el Parlamento. Se mezclan sistemas de confianza, como en el parlamentario, y luego sistemas de elección directa, como en el presidencial. También sostuvo el especialista que es importante tener claridad sobre garantizar rapidez y obviamente la representación correcta. Esto ante la pregunta de que hay proyectos que duermen el sueño de los justos al interior del Congreso sin lograr poder tener algún tipo de tramitación, incluso cuando se les ha puesto suma urgencia. Sobre cómo debería desglosarse y cuál debería ser el camino, responde. El concepto de unicameralismo y bicameralismo es un concepto de articulación del poder legislativo. Otra cosa es decir cuántas cámaras o cuántos entes participan en una función. Eso es un concepto básico en que también la Convención de Chile tendría que pensar en, porque eso es el gran problema, articular el poder legislativo o pensar en las funciones a desarrollar a través del poder legislativo. El especialista señaló que todas las formas obviamente van a depender de la cultura, es decir, cuánto espacio hay para un debate serio, responsable, querer escuchar y llegar a algún tipo de acuerdo. Es uno de los principios rectores para el trabajo legislativo, pero ojo, esto también, asegura él, tiene que ir de la mano, Tomás, Eugenio, Pamela, tiene que ir de la mano con qué régimen de gobierno va a tener el país. Eso puede ser clave para poder determinar esto otro, señaló el especialista. A ver, hoy día tratamos un tema extremadamente, yo diría, complejo. O sea, yo diría que es uno de los temas más complejos de la Constitución porque hay que tomar decisiones fuertes, muy trascendentes, y que además yo creo que después de difícil modificación. Porque claro, uno puede modificar atribuciones, facultades, límites, pero modificar un sistema, un régimen, es una obra mayor. Por lo tanto, la decisión que se va a tomar sobre esto va a ser muy, pero muy trascendente, quizás para cuántos años. Nosotros tenemos una tradición de bicameralismo que viene desde el año 1812, o sea, prácticamente toda la vida independiente chilena ha sido bicameral, con distintas atribuciones, obviamente, del Congreso. Habrá que recordar que en algún momento hubo una especie de parlamentarismo en Chile en virtud de una interpretación que se dio a la Constitución de 1833, pero básicamente hemos tenido siempre, pese a ese régimen, un sistema bicameral. Yo quiero iniciar esta conversación preguntando si el peso de la tradición chilena va a ser tan fuerte como para que se mantenga el bicameralismo o no, y las facultades tanto se ríen cuando empiezo a hacer esta pregunta, y si las facultades tanto del Ejecutivo como del Congreso, que también son un peso en la tradición chilena, se van a mantener o no. Inicio esta conversación y todos se ríen acá. Con Pamela Figueroa le hago esta pregunta, no sé por qué se ríen. Pero... No, me río porque, bueno, me acuerdo de... No, yo sé por qué se ríen, es sí, para nuestros auditores. Claro, pero es como este concepto del peso de la noche, ¿no es cierto? Un concepto tan portaliano y que, bueno, que... Ese es un libro de Alfredo Joseph, El peso de la noche. Sí, pero lo toma de una frase portales. Por eso, refiriéndose a todo... Tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto, porque yo creo que eso también muestra como la estructura social del país, ¿no es cierto? Tiene que ver también como la oligarquía ha tenido ciertos roles en la construcción institucional del país, entonces, sobre todo en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero en todos los estudios de política comparada se demuestra que la tradición o el patrón histórico, como uno lo quiera definir, es siempre un factor que pesa bastante en este tipo de definiciones. Yo creo que eso hoy día, sin duda, estamos en un momento muy importante en Chile porque estamos viviendo un proceso constituyente que es muy innovador, muy distinto a cualquier proceso constitucional que hemos tenido. Y eso podría ser una diferencia, ¿ya? Pero sí me parece que no solamente en el caso de si el Congreso es bicameral o unicameral, sino que probablemente en muchos aspectos del sistema político el concepto de la tradición o de lo que como del patrón histórico va a estar siempre sobre la mesa, porque eso de alguna manera tiende a dar cierta seguridad. Pero no estoy segura si eso realmente va a primar, ¿ya? Yo creo que va a ser un argumento en la conversación,
pero creo que este último tiempo nos hemos atrevido a hacer muchas innovaciones democráticas, por ejemplo, tener una convención constitucional. Por ejemplo, tener una convención constitucional que es paritaria, es la primera convención constitucional paritaria en el mundo, tener escaños reservados para los pueblos indígenas. O sea, creo que ya hemos dado muchos pasos en la estructura institucional que es importante señalar. Pero esto siempre hay que mirarlo en su contexto. El relato, o sea, el análisis que escuchábamos recién de cómo se visualiza Europa, creo que es bien importante como considerar eso. O sea, cada comunidad política se da su propia institucionalidad y el sistema político es lo que Sartori llamó ingeniería constitucional, y esa ingeniería constitucional considera régimen político, partidos políticos, sistema electoral, y dentro de eso está el Congreso. No es que uno pueda sacarlo y tratar de dibujarlo aparte y volver a incorporarlo al sistema. Eso es muy difícil. Eugenio García Huidobro, ¿el peso de la tradición va a influir tanto, poco? Porque es verdad, esto es nuevo, lo que estamos viviendo es absolutamente nuevo, pero ¿qué tanto influye? Es nuevo, y yo estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que dijo Verónica, pero creo que puede ser visto desde una doble perspectiva. Porque efectivamente la tradición suele tener un peso, pero también estamos en un proceso que tiene que ser entendido y que los constituyentes van a tener que saber explicar a la ciudadanía dentro de un contexto muy particular de crisis, y de una crisis que está marcada por si quieren, una crítica transversal hacia la élite. Y en ese sentido, si uno puede perfectamente explicar el bicameralismo desde la tradición, pero también cuando las normas constitucionales se construyan en este proceso, tienen que ser construidas no solamente en base a diseño institucional. Y en ese sentido hay muchos elementos que permiten justificar y razones prácticas de por qué es conveniente mantener un bicameralismo. Pero al mismo tiempo, dentro de esas gramáticas de justificación que se van a tener que hacer para justificar los cambios a la ciudadanía, uno podría decir que el Senado es una institución de élite, como argumentan muchísimos constitucionalistas, si ustedes quieren, progresistas. Y en ese sentido, creo que es muy importante de cómo se diseñe el bicameralismo, explicarlo más allá en términos de la tradición, y la tradición, si ustedes quieren, como que algunos tienden a señalar como de élite que tiene, o más bien patricia, que tiene el Senado, demostrar y explicar el bicameralismo y la razón de una segunda cámara en base a argumentos prácticos de por qué a la ciudadanía le podría convenir, en términos de representación política y de democracia, tener una segunda cámara, sea o no el Senado. Yo sé que aquí uno puede convertir esto en una especie de ensalada incomprensible para nuestros auditores, ¿eh? Entonces voy a tratar de ir paso a paso, con cuidado, y ustedes me van a rectificar porque ustedes son los especialistas y no yo. ¿Influye en la forma que adopte el Congreso Nacional el sistema de gobierno o no? ¿El régimen de gobierno o no? Sí, influye totalmente. O sea, que influya, no se puede pensar sino en ese contexto. Porque Claro. son dos poderes que trabajan juntos al final del día. Claro, el régimen de gobierno es como el diseño que tú haces de la distribución del poder al interior del proceso de toma de decisiones. Exactamente. Entonces hay un poder legislativo que delibera, que hace la legislación, y un poder ejecutivo que se llama ejecutivo porque es el que ejecuta ese ámbito. Entonces es indisoluble. Entonces la pregunta va inmediatamente... Y en ese sentido, perdón, y tiene razón Verónica cuando dice que se Pamela. perdón. Que se suele entender en relación de las interacciones de ambos poderes, pero también es muy importante entender la organización interna de cada uno. Y así, cuando uno estudia el régimen político, no solamente tiene que ver cuáles son las interacciones entre uno y otro, porque esas interacciones van a estar influidas fuertemente por cómo se organiza uno y otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que debiera... La pregunta que voy a hacer, no tengo idea de la respuesta. ¿Qué debiera resolverse primero? ¿Cómo va a estar constituido el Poder Ejecutivo? Por lo tanto, si va a ser un régimen presidencialista, semipresidencialista o parlamentario, y de ahí ver el Congreso, o al revés. No, es que no... O junto. No es separado, porque si tú dices, si tú defines el tipo de régimen, si es presidencialista, parlamentarista, que son categorías que usamos los académicos y los analistas, ya cada vez se usan con un poco más de flexibilidad esas categorías. Hablamos de regímenes híbridos, no existen los regímenes puros.
Pero si tú dices un presidencialismo puede ser bicameral o unicameral. Si tú dices parlamentarismo, puede suceder... bueno, podría haber un diseño que... Entonces, no es separado, ¿ya? Lo que uno tiene que mirar es quiénes van a tomar las decisiones, cómo se va a elegir a esas personas que van a tomar las decisiones, qué funciones y atribuciones van a tener. Y creo que esas son como las primeras preguntas que uno se tiene que hacer. Entonces, porque también hay muchos mitos, por ejemplo, que el presidencialismo se critica porque hay concentración de poder. La concentración de poder se puede dar en cualquier diseño. Que el parlamentarismo es más representativo de la ciudadanía. Uno podría decir, bueno, en un parlamentarismo las personas no eligen al líder del Poder Ejecutivo. O sea, hay muchos mitos en relación a los regímenes políticos. Pero va de la mano. No puedes o sea, tú no puedes hacer un diseño con un presidente y sin Congreso, porque eso no sería democrático, ¿ya? O sea, si todo el poder estuviera concentrado en una sola persona o en una sola institución, entonces las preguntas tienen que ser más generales, más globales. Las primeras preguntas que se tiene que hacer la Convención Constitucional es: ¿cómo imaginamos que se va a dar el proceso de toma de decisiones? ¿Quiénes van a ser esas autoridades? ¿Cómo las vamos a elegir? Dada esa pregunta, empieza el diseño institucional. Sí, completamente de acuerdo con todo lo señalado con Pamela, y agregar que cuando uno diseña un régimen político y sobre todo si quieren un sistema de gobierno, las preguntas no solamente se tienen que responder pensando en las otras, sino que aquí estamos, si quieren, desde una perspectiva de teoría sistema. Yo no puedo diseñar un sistema sin pensar cómo se van a repercutir uno y otro, porque pueden tener consecuencias radicales. O sea, si uno ve experiencia comparada, por ejemplo, en Estados Unidos el funcionamiento del sistema presidencial depende en gran parte de los resultados electorales y de la composición de la Cámara y cómo funcionan los partidos políticos. Y en ese sentido, en un régimen presidencial, y que ha tendido a ser un régimen presidencial o avanzado en un presidencialismo, si quieren, exacerbado, en Estados Unidos, cuando el presidente tiene ambas cámaras, funciona para efectos prácticos más parecido a un parlamentarismo, si ustedes quieren, que a un régimen presidencial, como se diseña. Entonces, uno no puede entender ni siquiera cómo se diseña el Congreso o cómo se diseña el Ejecutivo, sino cómo se diseña esa relación, sino en relación a muchos elementos. Y en ese sentido, cómo se diseña el Congreso, por ejemplo, que es lo que nos convoca, tiene que entenderse en relación a muchas otras cosas. ¿Cuál es la iniciativa de ley que tiene el presidente? ¿Cuál es el rol que cumpliría un eventual tribunal constitucional o quien lo suceda? ¿Cuál es el rol que podrían tener ciertas autoridades independientes dentro del Congreso? Como por ejemplo en Estados Unidos, que existe una oficina presupuestaria que determina cómo fija las reglas del juego en temas de números, que no depende de quien tenga la mayoría en el Congreso. Y en ese sentido es muy delicado diseñar un régimen, porque supone tener una visión de conjunto que es muy difícil, y porque hay que hacerlo en términos prospectivos, sin poder ponderar ciertos imprevisibles que van a ocurrir en el futuro. Estoy hablando de ¿por qué hablaba del régimen de gobierno? Porque evidentemente... la acusación constitucional, ya que hemos tenido acusaciones constitucionales en Chile, en un régimen, yo diría, parlamentario, la acusación constitucional empieza a perder sentido porque simplemente por mayoría cae el gobierno. Entonces las facultades empiezan a cambiar, ¿no es cierto?, del Parlamento. Entonces, si uno diseñara algo para Chile, pedagógicamente para nuestros auditores, ¿cómo debiera ser el presidente o el primer ministro? Sí. ¿Cómo debiera estar? ¿Cómo debiera ser el Parlamento? ¿Qué facultades debiera tener este Parlamento? ¿Qué facultades debiera tener el Ejecutivo en relacionándose con el Parlamento? ¿Y quién controla el Parlamento? ¿Tribunal Constitucional u otra autoridad en este equilibrio de poderes? Sí, yo creo que uno tiene que partir de un diagnóstico. Yo creo que en Chile hay un diagnóstico compartido. El presidencialismo exacerbado o hiperpresidencialismo, desde mi perspectiva, como lo definió Carlos Nino, que fue un gran jurista argentino, por las funciones presidenciales que existen en Chile, con un sistema de partidos multipartidista que, a pesar del binominal y de lo que la Constitución del 80 quiso hacer de concentrar el sistema de partidos, no lo logró, y hoy día tenemos un sistema de multipartidismo
tú requieres ya generar un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo creo que ese es un consenso bastante transversal. Si uno lo mira en la Convención Constitucional, la mayoría de los convencionales constituyentes se han pronunciado por lo que ellos llaman un semipresidencialismo, que es más bien un equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo. Un grupo muy pequeño habla del parlamentarismo, un grupo muy pequeño habla de fortalecer el presidencialismo. Así que yo creo que como que el consenso es hacia un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, incorporar a la ciudadanía en un rol más activo. Yo creo que esos son los 3 elementos del diseño que viene. Uno no puede desentenderse de eso. Entonces, ¿qué significa eso? Probablemente mantener un presidente de la República con funciones más acotadas que las que tiene hoy día, tener un Congreso que sea más representativo. El cambio al sistema electoral del binominal al proporcional moderado tenía como objetivo profundizar la representación, porque esa era la falencia del binominalismo, ¿no es cierto? Era como el duopolio y esa era la conversación que existió cuando se cambió el sistema electoral. Entonces, ¿cómo fortalecer la representación? Y en esa representación, los sistemas electorales, hay múltiples fórmulas, ¿ya? Yo creo que en el caso de Chile, el Congreso tiene que representar 2 cosas. Uno es la representación territorial, pero la otra es la representación programática. Porque el gran problema de Chile, por el diseño institucional que tenemos, es que tenemos una política hiperindividualizada. La individualización es uno de los grandes problemas del sistema político. Entonces, bueno, yo tengo un diseño con 2 colegas, con Tomás Jordán y Nicolás Aguirre. Nosotros publicamos un libro con un diseño completo. Pero voy a dejar eso para al final, claro. Yo sé que hay una proposición. Exacto. De nosotros le tenemos hasta nombre y todo, así que... Un poco complementando lo que dijo Pamela, es importante, sobre todo yo creo que es muy importante cuando uno ve hacia qué régimen aproximarse. Nosotros nunca tuvimos parlamentarismo bajo la segunda mitad de la Constitución de 1833. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque en un parlamentarismo y en todo diseño en todo régimen bien diseñado hay contrapesos. Y en un régimen parlamentario, si bien el gobierno puede ser censurado, el jefe de gobierno puede pedir, la disolución de la Cámara bajo ciertas restricciones. Y en ese sentido, en todo diseño hay que generar frenos y contrapesos. Pero respecto a lo del Congreso, y ni que con Pamela nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque estamos pensando muy bien, muy parecido. Además, quiero creer que estamos con una buena propuesta, pero el Congreso, yo creo que por la realidad, que eso es otra cosa muy importante, la realidad electoral y como la distribución geográfica en Chile nos establece ciertas limitaciones. Y en ese sentido, si quieren, como para empezar a avanzar, a discutir ya de lleno en Congreso, un Congreso unicameral en Chile sería un problema porque genera, como bien decía Pamela, hay lógicas de representación que hay que saber responder. Un Congreso unicameral nos presentaría si quieren, un dilema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los votos de algunas partes del país van a valer mucho más que los otros? ¿O vamos a tener una concentración excesiva de representantes, como ocurre en ciertos congresos unicamerales latinoamericanos, de los focos urbanos del país? O sea, si uno quiere, por ejemplo, Pero eso se ha ido perdiendo en Chile, porque el Senado lo que tenía, justamente lo que pretendía es tener una representación territorial, ¿no es cierto? Que no lo lograba. Claro, pero... Y que se fue perdiendo además progresivamente. Es importante entender que no todos los bicameralismos son como el chileno. Sí. Y en ese sentido, el bicameralismo chileno uno puede entender, y hay muchas razones para señalarlo, que está muy mal diseñado. No solamente en temas de la representación, en donde uno ve que, por ejemplo, en las regiones más extremas, los distritos son prácticamente del mismo tamaño, si no el mismo tamaño que las circunscripciones senatoriales, sino que además... Magallanes, ¿no? Magallanes, por ejemplo. Aysén, sí. Pero también además, a propósito de la rapidez que señalaba el profesor italiano, cuando ambas cámaras tienen las mismas atribuciones, pueden funcionar como vetos, y cuando se ven como espejos, en el fondo hay muchísimos incentivos al bloqueo y al inmovilismo del sistema. Entonces, un sistema bicameral no necesariamente tiene que ser como el chileno. Y en ese sentido, la convención tal vez tiene una oportunidad única de diseñar un bicameralismo que se haga cargo de todas las críticas que hay hoy día, pero no caer en los problemas que evidencian muchas democracias latinoamericanas, porque el unicameralismo, tal vez por coincidencia o no, se ha dado en países como, por ejemplo, Ecuador con la Constitución del 79, que es un legado de una dictadura, en Perú con la Constitución de Fujimori,
La Constitución de Venezuela también es unicameral, y Chávez trató de imponer trató de sugerir un Congreso unicameral y no pudo porque no tenía los votos en la Asamblea. Y en ese sentido uno puede señalar que la concentración del poder es una posibilidad real bajo un Congreso unicameral. Y, ¿podría haber un sistema electoral distinto para las distintas cámaras? Sí. Bueno, de hecho quería un poco apuntar a lo que decía Eugenio, porque nosotros proponemos en nuestra propuesta que llamamos presidencialismo parlamentarizado, proponemos un Congreso unicameral, ¿ya? Un Congreso unicameral que se elige con 2 sistemas electorales, ¿ya? Uno proporcional con distritos plurinominales. Proponemos un Congreso de 210 miembros, que en el fondo es 155 más, que serían las 2 cámaras, donde 60 parlamentarios se eligen por un sistema de mayoría, es decir, en distritos con un solo cupo. Y eso te da la representación territorial. Sería uninominal. Uh-huh. Y el resto son distritos plurinominales, ¿ya? Donde hay una distribución similar a cómo se da la distribución. O sea, en Chile hay la distribución de los 28 distritos actuales es bastante reciente. Eso yo creo que uno puede recoger esa historia. Y esos serían distritos plurinominales, pero elegidos con listas cerradas, porque yo creo que es la única manera de hacer que la competencia política sea una competencia programática. Entonces, tú tienes distritos uninominales, el que se eligen por mayoría, y ahí tú refuerzas. No, pues ahí refuerza el liderazgo territorial, ¿no es cierto? Y los independientes. Y los independientes y las figuras que tienen su arraigo en el territorio. Y el resto de los distritos se eligen en listas cerradas, donde lo que está en juego es el debate programático. Y claro, eso podría ser una fórmula que es parecida un poco a lo que hacen los alemanes, ¿no es cierto?, que tienen esa mezcla de sistemas electorales, pero tú también, si quisieras mantener el bicameralismo en otro modelo, también podrías tener distintas fórmulas, porque el grave problema, porque yo creo que, voy a volver un poco atrás, que es el diagnóstico del Congreso. Eugenio muy acertadamente decía, nosotros tenemos un Congreso bicameral donde las cámaras son espejos. Eso es muy extraño. Nosotros tenemos un trámite legislativo que no facilita el avance legislativo de políticas públicas. Y eso la ciudadanía lo percibe. O sea, me acuerdo de los diálogos ciudadanos de 2016, cuando fue el proceso constituyente impulsado por la presidenta Bachelet. La mayoría optó por un Congreso unicameral. Ahora tú miras estudios cualitativos y la gente dice, sí, queremos un Congreso unicameral, porque no entienden esto de 2 cámaras, de que se aprueba un proyecto en la Cámara Baja y después va a la Cámara Alta y se rechaza el proyecto. Entonces, eso creo que es muy claro. 2, el Senado no tiene representación territorial, porque en Chile el sistema de partidos es muy centralizado. O sea, ¿cuántos senadores realmente tenemos que son líderes de sus territorios o que representan políticamente a los territorios? Eso no ha estado sucediendo. Y además, porque sobre todo con el Senado es un cuerpo legislativo muy pequeño, que al hacer el mismo ejercicio que la Cámara de Diputados es mucho más objeto de corrupción, ¿ya?, que la Cámara Baja, porque es mucho más fácil, ¿ya?, si tú quieres incidir, ¿ya?, en el proceso de toma de decisiones, vas al cuerpo más pequeño, ¿no es cierto?, que va a tomar decisiones, porque te genera menos gasto de energía política. Y eso es muy estudiado en los congresos. No es solo el caso de Chile. O sea, si tú vas a buscar incidir en quien toma decisión, buscas al que te genera menos costo, ¿no es cierto?, de transacción se llama. Entonces, eso también es un riesgo cuando tú tienes 2 cámaras que hacen el mismo ejercicio legislativo, por decirlo de una manera fácil. Entonces, en ese diagnóstico uno se pregunta, bueno, ¿por qué necesitamos un Congreso bicameral? ¿Ya? Y por eso el unicameralismo, que hace una tendencia, como decía Eugenio, en América Latina y lo explicaba bien el profesor italiano, en Europa no hay no es concluyente decir los congresos unicamerales funcionan mejor que los bicamerales. O sea, eso depende de muchos otros factores. Pero hay alternativas y uno puede combinar los sistemas electorales, y los sistemas electorales por eso son importantes, porque con el sistema electoral tú tomas decisiones. ¿Qué quiero? ¿Más representación, inclusión de distintos grupos? ¿O quiero que una mayoría tenga la posibilidad de tomar decisiones frente a ciertas materias porque quiero dar más estabilidad? O sea, el diseño electoral lo que te permite es transformar los votos
en escaño. Y ese es un mecanismo que tiene muchas fórmulas. Tenemos que hacer un pequeño alto, tenemos que ir a las noticias, volvemos en un instante. Solamente planteando la idea, algunos dicen que el bicameralismo es necesario para una mayor reflexión, es la gran defensa, ¿no? Para una mayor reflexión, la clásica, para una mayor reflexión legislativa. No sé si eso sucede o no sucede, volvemos en un instante. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bio Bio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Está claro, Catherine, que ayer no bajaron. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación. Las noticias tienen un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicida calificado. Hola, tenemos ese audio también. Más 569-9200-7888. Aníbaldo, muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando a la mañana. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bio Bio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Una Constitución para Chile. Este programa desarrollado por Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile. Estamos tratando del poder legislativo, unicameralismo, bicameralismo, la relación con los otros poderes del Estado en una conversación compleja, pero además fundamental en la nueva Constitución, con Pamela Figueroa y Eugenio García Huidobro. Quedamos con que tú tenías la palabra en este tema que es esencial. Unicameralismo, bicameralismo, sistemas electorales. Pamela da muchos puntos que son bastante lúcidos en temas de cómo ir bosquejando el diseño del futuro Congreso o Parlamento, y en ese sentido varias de las propuestas o los elementos a conciliar dentro del diseño de estas instituciones tienen que responder a distintos criterios. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la gobernabilidad, el otro tiene que ser la representación, de la que algo hemos hablado, cómo conciliar lógicas de representación muy distintas, y una tercera que Pamela mencionó creo que lo mencionó, es la participación. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho la idea que plantea Pamela sobre un sistema mixto, si quieren, para una Cámara, porque tiene mucha razón cuando dice que no solamente hay que acercar la política al territorio a través de lo que pueden ser los distritos uninominales más pequeños, sino también fomentar, para efectos de potenciar la gobernabilidad, los elementos programáticos de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en los congresos hay que empoderar a los partidos políticos, como también hay que hacerlo en el gabinete, sea a través de un primer ministro o de un presidente. Y en ese sentido, esos distritos o listas nacionales o suprarregionales son importantes para favorecer la gobernabilidad dentro del Congreso, como también pueden ser otras herramientas. Pamela, por ejemplo, mencionaba el caso alemán, y en el caso alemán, para tener representación en la Cámara Baja, uno tiene que alcanzar un umbral nacional de 5%. Tal vez en Chile es muy alto eso, por las votaciones que tienen varios partidos pequeños, pero no sería una locura, por ejemplo, introducir uno alrededor del 3%. Pero donde yo ahí difiero en su propuesta es que hay otros elementos que conciliar. Porque, por ejemplo, Pamela decía, mire, uno de los elementos, tal vez los distritos uninominales, si le entendí bien, podrían permitir una lógica de representación territorial.
Pero como les decía en un principio, me parece que muchas de las propuestas que hacemos tienen que responder a demandas ciudadanas que al final terminaron desembocando en esta crisis. Y a mí una que me parece que podría ser atacada, si quieren, o abordada a partir del diseño del Congreso es la descentralización y la regionalización. Y en ese sentido en Chile hemos avanzado, o sea, la elección de los gobernadores y toda la reforma constitucional que trató de regionalizar el país, algo es un avance en eso y la elección del gobernador avanza en esa línea. Pero donde no nos permite es en una representación igual de las regiones. ¿Por qué? Porque claramente si tenemos tal vez sea en las listas podemos discutir más el detalle de la propuesta de Pamela, pero en donde haya más ciudadanos probablemente van a haber más representantes. Y también el problema que tienen las listas, en varios casos se da, que esas listas nacionales o suprarregionales tienden a ser cooptadas, si quieren, o sobre representadas por liderazgos urbanos. Lo cual, por ejemplo, en regiones extremas no necesariamente podría ocurrir. Y en ese sentido, por ejemplo, si hacemos listas suprarregionales del centro, como por ejemplo la propuesta de espacio público que tiene de 3 listas suprarregionales, tal vez la mayoría de esos liderazgos van a ser cooptados por los polos urbanos más importantes. Y en ese sentido creo importante que el Senado, no lo llamemos Senado, puede llamarse Cámara de Representación Territorial. Puede ser una instancia en donde las regiones tengan igual peso para que todos los votos valgan lo mismo con independencia del número de personas. Y en ese sentido podría pensarse un Senado o una Cámara de Representación Territorial desde la perspectiva de igual número de senadores o de representantes con independencia de la población como existe en Argentina, como existe por ejemplo en Estados Unidos, en donde, ¿y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si bien hemos avanzado en regionalización, hay que establecer a nivel central una instancia de coordinación de las regiones y además donde ellas puedan incidir en políticas legislativas, que no necesariamente se va a dar en un esquema, y con Pamela lo podemos conversar más, pero esa incidencia en igualdad de condiciones de las regiones no necesariamente se daría en un Congreso unicameral. Entonces podemos avanzar en todas las lógicas de representación que plantea Pamela y me parecen súper saludables, pero también hay que no hay que descuidar como el reclamo que hay por una igualdad en el proyecto regional que debiera abordar esta convención. Yo planteé la típica defensa, la clásica del bicameralismo. Hay que revisar las cosas que hace una Cámara, porque en una de esas se vuelve loca una Cámara y la locura impacta a los ciudadanos. La doble instancia siempre es buena, se dice. Sí, o sea, el procedimiento actual del Congreso bicameral en Chile no, pero uno podría pensar si se mantiene el bicameralismo como cuál sería la función de cada una de las distintas cámaras, porque esa es una idea muy clásica del bicameralismo, de que la Cámara Baja representa como la diversidad política, donde se da el juego político, donde se plantean todas las opciones, y en el Senado donde hay una revisión más en detalle de las materias, que no es el caso como funciona el Congreso en Chile, no lo es. Pero uno puede generar distintos mecanismos de controles, de freno y contrapeso, que finalmente lo que genera el diseño institucional, con otro tipo de instituciones. Yo creo que también me parece, y a partir de lo que decía Eugenio, de nosotros, el pensamiento como de la democracia liberal o de la democracia que hemos tenido en Chile y probablemente en gran parte del mundo occidental, la mayoría de la participación se da a través de la participación electoral. Ya se entiende y las constituciones en el fondo lo escriben así, ¿no es cierto? Es decir, la ciudadanía participa a través de la elección. Pero yo creo que uno también puede generar equilibrios con mecanismos de participación entre elecciones, ¿ya? Y yo creo que eso es algo que... ¿Cómo cuáles? Hay varios mecanismos, por ejemplo, las iniciativas populares de ley, los referéndum, por ejemplo, en temas importantes de la Constitución, los revocatorios de ley, por ejemplo, como en Uruguay existe un mecanismo de revocatorios de ley. O sea, si una ley a la ciudadanía después de un determinado tiempo, con todos los requisitos de quórum, se puede revocar una ley. Entonces, todos esos son mecanismos de incentivos que generan frenos y contrapesos, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es importante pensarlo. En general, en la mayoría de los países, sobre todo en Europa y mismo en Estados Unidos,
con la crisis de la democracia de representación se están buscando como mecanismos entre elecciones, cómo la ciudadanía participa y por tanto hay contrapesos de poderes, no solamente entre ejecutivo, legislativo y todo lo demás que no hemos hablado, que es el judicial y las autonomías constitucionales que generan los contrapesos, sino que también el rol que va teniendo la ciudadanía. Y yo creo que eso es algo que hay que empezar a conversarlo, a diseñarlo, y puede ser también otras formas de generar estos contrapesos, porque obviamente la democracia se basa no solamente en gobiernos de mayoría, pluralismo, sino que también en que a mayor distribución de poder hay más democratización. Y yo creo que eso es algo muy, muy claro. El presidente de la República tiene iniciativa exclusiva de ley. Aunque cambie el sistema y por lo tanto podría haber a lo mejor un presidente con menos facultades, frente a estas iniciativas populares, digámoslo de esa manera, a un unicameralismo, digámoslo así, ¿qué facultades debería tener el presidente, menores a lo mejor a las que haya hoy día, para que toda esta discusión tenga sentido? Porque si queda con muchas facultades, a lo mejor todo lo que estamos hablando empieza a perder un poco de sentido. Sí, yo creo que hay que entender las iniciativas exclusivas en un contexto histórico. O sea, las iniciativas exclusivas... la Constitución no las crea. Efectivamente, la Constitución del 80 avanzó mucho, si quieren, como crecieron mucho bajo la Constitución actual, pero responde a un diseño que busca ordenar ciertos temas que son críticos. Existían también bajo la Constitución del 25. Claro. Sí. Y se introdujeron en el 43, fueron crecieron mucho bajo el gobierno del presidente Frei Montalva. Pero en ese sentido, yo creo que hay que hacer una distinción muy importante. Una cosa son si mantener o no las iniciativas y otro cuál es el alcance y extensión que se le dan. ¿Por qué? Porque hasta hace pocos años, y de hecho eso se explica, el desborde de por qué los parlamentarios empiezan a presentar proyectos abiertamente inconstitucionales, porque hay una interpretación, y esto no es un tema de este gobierno, de otro gobierno, es de todos los gobiernos, abusivos, si ustedes quieren, de cómo se interpretaba. O sea, básicamente cualquier proyecto que suponía gasto, o sea, 100 pesos tenía que ser iniciativa exclusiva. ¿Qué proyecto no supone gasto? Lo que no significa que la iniciativa exclusiva, en los regímenes parlamentarios obviamente existe. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno es el que tiene la mayoría o tiene una mayoría preponderante o al menos que le permite gobernar. Y en ese sentido no es necesaria la iniciativa exclusiva, si ustedes quieren, en los regímenes parlamentarios. ¿Por qué? Porque el que es el jefe de gobierno es el que tiene la mayoría o una mayoría importante. Pero incluso si uno ve, no en el esquema actual, pero sí en modelos de presidencialismo de coalición, como existen en otros países, y existió en términos informales bajo los gobiernos de la concertación, la iniciativa exclusiva bien utilizada es una herramienta muy útil para que el presidente pueda ofrecerle a un Congreso, sobre todo un Congreso muy fragmentado, generar alianzas. Y efectivamente tal vez el que la va a administrar es el Ejecutivo, pero si es que la administra en términos inteligentes y con una forma de generar coaliciones, puede ser una práctica bastante útil. Se habla mucho de la gobernabilidad del país. ¿Es un país más gobernable con doble cámara o con una cámara? Es que depende de las funciones que tenga esa Cámara. Hago esta pregunta porque hay mucha preocupación por eso. Me parece que un partido es más gobernable con una Cámara que represente programas de gobierno y no proyectos individuales. ¿Ya? Si me hicieran definir gobernabilidad, yo diría eso. O sea, cuando nosotros avancemos de una política menos individualista a una política más basada en programas, eso nos va a dar mucho más gobernabilidad porque nos va a dar más certezas, ¿no es cierto? Como uno va a decir, lo que representa una mayoría en el Congreso es un cierto programa, un cierto proyecto, que tiene que ir siendo negociado en la política, porque la política tiene ese sentido, ¿no es cierto? Las distintas visiones de país y decir, bueno, qué cosas estamos de acuerdo y qué cosas no estamos de acuerdo y a partir de eso avanzar. Pero el gran problema que tenemos hoy día es que tenemos un presidente que tiene muchas atribuciones y una Cámara que, como tiene pocas atribuciones, está constantemente a la defensiva. Entonces bloquea al presidente solo por ser el presidente, por este problema de la iniciativa exclusiva
de ley, porque no, la iniciativa exclusiva de gasto, yo creo que, yo estoy de acuerdo, me parece que está bien, porque imagínate si cada uno de los parlamentarios tuviera iniciativa de gasto, o sea, querrían que el gasto fuese hacia lo que ellos representan, a su territorio. No me lo imagino. Sería No me lo imposible. Entonces, eso me parece que está bien. El problema es la iniciativa legislativa en casi todas las materias, es las urgencias, es todo lo que eso significa. Entonces, ¿Y la me ley parece con quórum calificado? No, yo creo que hay que avanzar hacia tener un quórum más simple, con mayoría, y que los quórum calificados sean para reformas constitucionales. O sea, creo que la democracia también requiere, ¿no es cierto?, ir representando esas mayorías. Por eso como que uno no puede verlo solo. Yo creo que el gran desafío de Chile es el sistema de partidos, y eso significa que tenemos que fortalecer el sistema de partidos, y para fortalecerlo hay que democratizar los partidos políticos. O sea, todos los problemas, por ejemplo, que plantea Eugenio, de que si uno tuviera listas cerradas, se plantearan solo urbanos, masculinas, porque si uno reprodujera como la cultura política, pero si tú tienes partidos con mayor democracia interna, eso lo podrías evitar, pues. O sea, podrías tener donde, no sé, los regionales de los partidos tuvieran un peso, que un poco como pasa en otros tipos, en sistemas de partidos donde la institucionalidad partidaria pesa, y uno ve que dentro del partido se van generando cambios importantes. O sea, creo que ese también es una materia muy importante a visualizar en el diseño del régimen y en el diseño electoral. Los efectos son sobre el sistema de partidos. Pero los partidos, constituir un partido en Chile no es tan difícil. Todos lo sabemos. Sí, no es difícil. No es difícil. Y no debieran porque que haya participación, tampoco la participación está tan limitada. ¿Cuál es el problema que tienen los partidos? Si es que esto es tan incidente lo que estamos hablando. O sea, lo que pasa es que los partidos en la democracia son muy importantes porque... Por eso, claro, se canaliza el poder por ahí. Exacto, y manejan la agenda electoral, muchos de los temas. Lo que pasa es que yo creo que los partidos no tienen regulación de democracia interna. Cuando se hizo la reforma de la ley de partidos, ese fue el límite. O sea, no se pudo avanzar, se avanzó bastante porque se les exigió a los partidos, por ejemplo, elegir a sus directivas a través de elecciones abiertas y directas, y muchos partidos nunca habían elegido a sus directivas a través de ese mecanismo. La UDI, el PC, o sea, había varios que tenían otras estructuras por cultura partidaria, no le pongo un valor a eso, pero si iban a recibir fondos públicos se requería que esas autoridades, ¿no es cierto?, fueran electas por su militancia. Pero eso quedó muy centrado como en la directiva nacional del partido, ¿ya? Entonces falta qué pasa con las directivas regionales, qué pasa, y yo creo que esa es una conversación que uno puede abrir. Hay mucha experiencia comparada en relación a eso. O sea, incluso, por ejemplo, hay sistemas electorales, como ha sido en el caso de Uruguay con la ley de Lema, donde los partidos, en vez de hacer primaria, pueden llevar listas parlamentarias con subpactos que representan a los sectores al interior del partido. Entonces, es bien interesante porque es la propia ciudadanía la que va también definiendo cuáles son las líneas partidarias, y eso hace más transparente también el debate. Entonces hay que avanzar en democracia interna y transparencia. Yo creo que eso. Y financiamiento. Y financiamiento. ¿Cómo eso? A ver. No, porque el financiamiento tiene un elemento importante, por ejemplo, quiero hacer un juicio, o sea, como en términos descriptivos, por ejemplo, el financiamiento, si bien es un poco apresurado, NRN tuvo elementos importantes, o sea, justamente la incidencia de Mario Desbordes puede explicarse en parte porque los financistas tradicionales del partido dejaron de tener un control desproporcionado, si quieren, de los cuadros partidistas. Y en ese sentido, el financiamiento público de los partidos políticos contribuye en forma importante a la democracia interna. Y completamente de acuerdo con lo que dice Pamela. Y si bien hay un problema, si ustedes quieren, en avanzar en la regulación de los partidos políticos, porque eso es un tema que debiera ser más legal que constitucional. Y en ese sentido, la convención tiene limitaciones y no es bueno sobreregular tampoco los partidos políticos, porque por el aspecto programático tienen un elemento que es privado. Yo comparto plenamente que tiene que haber democracia interna y en ese sentido la convención podría avanzar en temas que son claves, pero tal vez más accesorios o laterales a los partidos políticos. Por ejemplo, las atribuciones del CERVEL. Primero, que se mantenga como autonomía constitucional, pero dos, por ejemplo, el CERVEL tiene muchas limitaciones en conocer de reclamos electorales, por ejemplo, de las elecciones internas. Entonces, fraudes o irregularidades, los perdedores no pueden recurrir al CERVEL como investigue lo que ocurrió acá. Y en ese sentido, tal vez involucrar un poco más, manteniendo el carácter
semi-privado que tienen los partidos en términos ideológicos, pero involucrando al Consejo para la Transparencia, tal vez a los tribunales electorales y al mismo CERVEL, podría ayudar en la línea de favorecer la democracia interna y la deliberación, porque acá hay dos cosas, que tampoco hay que decir. Los partidos chilenos son muy estables, que es algo poco común en América Latina, pero son percibidos como ilegítimos y absolutamente desarraigados. Y eso se explica que nosotros en Chile, una de las cosas que hacíamos bien, éramos que teníamos una cultura multipartidista más o menos programática. Hoy día, en cambio, si uno ve, los partidos son desde la derecha o la izquierda, son extremadamente clientelares. Uno no se explica cómo partidos de izquierda pueden estar votando el 10%, sino porque están buscando elementos cortoplacistas que no se condicen con lo que debería ser su ideología. Y en ese sentido, uno debiera tratar de avanzar en la línea de fomentar el carácter programático de los partidos, pero con las limitaciones que impone la Convención. ¿Quién controla el Congreso? Y hago esta pregunta porque si hay bicameralismo, unicameralismo, alguien tendrá que mirar. Y en el Congreso pasaron cosas. En algún momento hubo informes que eran públicos y se presentaban como informes de los asesores y muy bien pagados, y resulta que eran una copia feliz del Edén, digamos, de algunas cosas, y no había sanciones mayores. Muy bien pagados algunos funcionarios, eso ya lo sabemos todos. Prácticamente remover a un funcionario del Congreso. Yo creo que es más fácil una acusación constitucional contra el presidente que remover a un funcionario del Congreso. Y ustedes se ríen, pero yo creo que es verdad. Porque ¿qué parlamentario se va a atrever a hacer eso cuando todos estos funcionarios que saben que el parlamentario es de paso, pues, y ellos permanecen, entonces le van a hacer la guerra y la vida imposible? ¿Quién controla el Congreso? Más allá, del Tribunal Constitucional, pero eso es otra cosa. O sea, hay varios controles. El control vertical, el de la ciudadanía, ¿ya? Pero la ciudadanía no está en la cocinita. No está en el esa. detalle, pero uno tiene que pensar como... Y bueno, también las autonomías, no sé, la Contraloría General de la República. ¿La Contraloría en el Congreso? No, pero en actos de funcionarios, por ejemplo, yo creo que está el reglamento interno del Congreso. Estamos pensando cómo podría ser. ¿Sí? Yo creo que uno tendría que buscar cómo... el Congreso, diferenciando a los parlamentarios de los funcionarios, porque ahí tú estabas haciendo una diferenciación, cómo uno genera, ¿no es cierto?, tal como es en la administración pública, controles de las autonomías, o sea, de las autonomías constitucionales, no sé, como el CERVEL lo hace con los partidos políticos, o sea, ¿dónde se regula ¿Quién regula los sueldos, por ejemplo, de esta gente? ¿Cómo se regula? Está por de los parlamentarios está por la Constitución. No, de los funcionarios. Porque es una corporación, el Congreso es una corporación. Es importante... Se suele hablar mucho ha sido un tema recurrente en el debate constitucional, las escasas capacidades institucionales que tiene el Congreso. Pero menos se habla de los escasos controles internos que tiene. Y eso es una realidad y es innegable. Y en ese sentido, como nos preocupamos mucho de que el Ejecutivo está bajo el control de la Contraloría, del Consejo para la Transparencia, deberíamos avanzar. Y aquí hay un dilema, si ustedes quieren, de que el Congreso no tiene ningún incentivo en autorregularse. Salvo casos muy excepcionales, por ejemplo, el Comité de Asignaciones Parlamentarias es una excepción en ese sentido. Pero, por ejemplo, el comité, toda la fiscalización del Congreso interna descansa en modelos de autorregulación, los cuales generan incentivos perversos. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando me tocó ir a presentar y a defender el bicameralismo a la convención, el convencional Marco Barraza me decía, sí, bueno, pero usted quiere, como usted quiere senadores o el equivalente a senador, cuando ellos tienen que votar, por ejemplo, con acusaciones de corrupción respecto del fiscal nacional. Y en ese sentido, uno puede estar en desacuerdo a la calificación que hizo el convencional Barraza, pero efectivamente, si es que uno, por ejemplo, le asigna a la Contraloría determinar si hay conflictos de interés respecto de las actuaciones de los ministros, por ejemplo, como ha ocurrido muchas veces que se recurre a la Contraloría denunciando, este ministro no puede resolver, o esta subsecretaria no puede resolver esto, sería bueno generar instancias autónomas como el Comité de Asignación Parlamentaria que determine, por ejemplo, cuándo con sanciones reales además, cuándo se han infringido conductas éticas. Yo se me viene a la memoria algo que ocurrió. ¿Quién es el secretario general del Senado? Raúl Guzmán. Raúl Guzmán, además, es el ministro de Fe del Senado. O sea, el depositario de la confianza pública. Mintió en una investigación a propósito de la violación de normas sanitarias en la pandemia.
¿Pasó algo? Claro, cuando el ministro eso, de Fe del claro. Senado falta la verdad, uno dice, bueno, ¿y siguió todo igual? No, claro, por eso yo creo que en un diseño institucional que está pensando en el contexto de la convención, que yo creo que lo favorable de la convención es lo que hablábamos acá. En general, es muy difícil generar esta reforma en el Congreso porque los propios parlamentarios son incumbentes, pero si tú lo estás haciendo en una convención constitucional, tienes la oportunidad de mirar el mapa completo y de pensar, bueno, ¿cómo sería todo esto? Y ahí yo creo que hay que hacer hacerse esa pregunta, pues, ¿quién controla, no es cierto? ¿Cuáles son, más allá del control ciudadano? Porque una de las cuestiones que se plantea es que como ellos están expuestos al voto ciudadano, ¿ya? Eso debiera ser un factor relevante a considerar, pero sin duda en la gestión, en la administración de cualquier órgano como el Congreso similar, tienen que haber Y controles. posiblemente esto sea más importante en un sistema unicameral que el bicameral, porque finalmente por último hay 2 cámaras y se controlarán entre ellos, me imagino, algo, aunque sea desde el punto de vista de la imagen pública. Claro, del prestigio, Del por lo prestigio, menos. Pero yo creo que pero esa- con una... Es una consideración menor. O sea, y si uno lo ve en términos de los equivalentes de los otros poderes, como por ejemplo el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre las inhabilidades de los ministros y la Contraloría ve todos los conflictos de interés que los afectan. También, por ejemplo, la misma Corte Suprema, cuando ellos tienen una inhabilidad, una implicancia, es decir, cuando no debieran conocer de un asunto, ni siquiera la Corte, que es la que se supone que está más arriba, es ella misma la que conoce de eso. Y justamente porque el Tribunal Constitucional lo mismo ella misma como tribunal, el Pleno, lo revisa, como ocurrió por ejemplo con el fallo de la píldora, cuando se trató de recusar a los ministros Bertelsen y Sea, fue muy criticada y con justa razón que ellos mismos conocieran sus recusaciones y sus implicancias. Lo mismo podría decirse de las cámaras. Y en ese sentido no sería una locura cuando hay acusaciones, por ejemplo, como la que me mencionaba el don Marco Barraza, que sea un órgano externo o tal vez la otra cámara, o establecer mecanismos que no generen incentivos perversos de autocontrol. Llego a la conclusión que los convencionales tienen mucho trabajo Mucho. y tienen sí. que... o sea, es una constitución, pero estamos hablando de esto, que aquí hay que aplicar bisturí. O sea... diseñar todo esto, porque de nuevo, ¿no es cierto? Diseñarlo entero requiere primero de mucho estudio y en segundo lugar tomar decisiones fundamentales, tener conocimiento cuando se toman estas decisiones y entender finalmente qué se quiere como diseño institucional para el país a largo plazo. Y que es un sistema, que cualquier cambio que tú hagas va a impactar en todo el sistema. O sea, si tú cambias el Congreso, eso impacta en otro. Entonces, hay que tener el dibujo completo. Yo creo que la Comisión de Sistema Político y la Convención han estado no solamente escuchando las audiencias, que han venido muchos expertos, todos nosotros hemos ido a exponer a la Comisión, pero también ellos han estado conversando sobre su propia metodología de trabajo. Yo creo que eso es interesante porque ellos no van a poder separar, porque en esa comisión hay temas que no hemos hablado acá, pero están, no sé, Fuerzas Armadas, todo el tema de seguridad. O sea, hay Las Fuerzas Armadas no tienen que ver con esto, por eso no hemos hablado, pero hay muchos otros factores que ellos van a tener que tener a la vista. A eso es lo que voy. No solo esta parte del sistema político, sistema electoral, sino que tienen otros elementos que considerar. Entonces... sí, es bastante trabajo y esperamos que... es buena la Comisión de Sí, Sistema es muy buena. Político, O sea, es muy buena. el nivel es extraordinario. Sí, muy O sea, buena. Sí. Y si uno ve, o sea, es casi popular hoy día como hablar mal de la convención, quejarse. Pero si uno ve, no solamente el nivel es muy bueno, sino que uno ve, y esto es transversal, no es de este partido o este otro, hay mucho interés y mucha apertura. Y no sé cuál fue la experiencia de Pamela, pero a mí me sorprendió que terminada la audiencia se acercaron, preguntaron, tenían mucho interés y yo creo que, o sea, no es que quieras que quedes más pesimista, pero no solamente la cantidad infinita de temas que tienen que lo que tratar. pasa es que es un trabajo de envergadura. O sea, Sí. Pero no solamente de envergadura de esa misma comisión. O sea, si uno ve, por ejemplo, el trabajo que tiene que hacer esa comisión, tiene que conciliarse y tiene que conversar muy bien con la de autonomías constitucionales. Y el diseño del reglamento, si ustedes quieren, ayuda poco porque es lineal. Entonces la posibilidad que los temas estén volviendo
a las comisiones va a ser difícil. Lo que no quiere decir, y para dar una cuota de optimismo, en diseño constitucional, que es algo bastante sofisticado, o sea, hay herramientas, hay muchas formas de evitar cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los temas se van a tener que cerrar 1 mes, 2 meses para tener una visión de conjunto, pero sí se puede recurrir a delegación al Congreso. Sí se puede recurrir a otras herramientas que provee el diseño constitucional para evitar tener que tocar todos los temas porque son imposibles. Y aún así, o sea, y es un tipo de técnica de diseño constitucional, pueden haber cosas que sean contrapuestas o que no conversen correctamente en la Constitución con el afán de que el legislador sea quien determine como cuál tiene que prevalecer. Y en ese sentido, ya que Pamela mencionó a Carlos Nino, este argentino tan inteligente, tiene una metáfora muy buena, que diseñar una constitución es como construir una catedral. O sea, vemos cuántos siglos lleva, o décadas, la de Barcelona. La constitución no tiene que ser tan distinta, o sea, uno tiene que poner los cimientos, pero también no tiene que desconfiar de los poderes que vienen después, sea el legislativo, el ejecutivo. Y en ese sentido, no solamente le va a tener que dejar mucha pega al legislador, sino que algo que también se dice poco, la cantidad de temas y los años, si no décadas, que nos vamos a demorar en acondicionar todo el ordenamiento jurídico a los cambios de la Constitución. Piensen que Colombia, que es un caso relativamente exitoso, yo me atrevería a ser bien exitoso, de cambio constitucional, la Constitución es del 91 y todavía hay partes importantes que no se han cambiado o reformado. Respiramos hondo. Así es. Respiramos hondo. Néstor, ¿qué nos dicen los auditores? Preguntan, ¿cómo influye e impacta la creación de nuevas regiones en el diseño legislativo que pudiera, digamos, de lo que estábamos conversando? ¿Tiene o no tiene alguna incidencia? ¿Ustedes creen que deberían ser macrozonas? ¿Hay un interés respecto a eso, pensando en que hay zonas del país que todavía esperan o buscan independizarse? Sí, yo creo que no solo la creación de nuevas regiones, sino que la idea también de un Estado regionalizado, que es una conversación que se está dando en el Congreso, impacta, sí, porque además también, bueno, lo mencionábamos ya, tenemos nuevas autoridades regionales, gobernadores, consejeros regionales, hay gobiernos regionales que antes no teníamos, así que todo eso se debe tomar en consideración para el dibujo como del distritaje, de cuáles son los distritos. Poner esta pregunta, la reflexión que hace, sí, la pregunta y reflexión que hace el auditor debería estar presente pensando en el futuro. Sí, debería estar presente. Y en la realidad nacional, o sea, ser respetuosos de la cultura propia de cierta zona y una serie de consideraciones que en el fondo te limitan la libertad para rediseñar regiones. También nos preguntan qué se hace. ¿Cómo se podría hacer para que los partidos políticos escuchen a la gente o quienes están interesados de participar no tengan que viajar a Santiago para conversar con las cúpulas? Democracia interna, pues regular un poco más, avanzar, yo creo, la ley de partidos, donde se les dé un rol a las directivas regionales, provinciales, locales, como las queramos mencionar. Y eso tiene que... O sea, dentro de todo esto, ¿ustedes creen que debería haber también una cirugía... Lo que se intentó, sí, en algún minuto, que era la ley de partidos? Claro, eso va a ir, pero a ser legislativa probablemente. Eso... Y hay que saber conciliar dos elementos en tensión. Por una parte, los liderazgos debieran tener énfasis en los cuadros locales de los partidos, para evitar que Santiago o quienes manden a nivel central te impongan candidatos, no sé, en los extremos del país. O sea, ¿por qué yo en Santiago tengo que decir quién tiene que ser candidato en Puerto Montt? Y en ese sentido es muy importante no solamente la democracia interna, sino los cuadros locales de su partido, pero conciliándolo con que a nivel central tiene que haber un control del elemento programático de los partidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, te pasó que con la última reforma de la ley de partidos, los cuadros centrales perdieron completamente el control programático, lo que te explica, por ejemplo, en parte, no en total, pero en parte, la irrupción de Donald Trump, cómo no supieron parar con las primarias a nivel local, y te explica también el desfonde hacia la izquierda que está teniendo el Partido Demócrata hoy día. ¿Por qué? Porque el nivel central de los partidos no pudieron controlar los elementos programáticos y perdieron completamente el control a nivel local. Y lo otro, si hay un cambio, Pamela, Eugenio, si hay un cambio, entonces los senadores que ganaron ahora tendrían que irse para la casa si es que hubiese un cambio unicameral. En cualquier aspecto de la nueva Constitución va a haber una transición hacia un nuevo sistema. Eso... O sea, no es que de hoy día en adelante se promulga el presidente que esté de turno. Eso lo va a definir la propia Convención Constitucional y como decía Eugenio, probablemente pensando en el Congreso, en el presidente que elijamos, y va a tener que haber una conversación ahí para que sea una transición lo más tranquila posible.
Sí, las constituciones tienen un problema. Por lo general uno solamente diseña constituciones cuando vienen las peores crisis políticas, pero hay que pensar en una constitución a 30, 40, 50 años, no para la próxima elección. Y en ese sentido, hay una expresión de un filósofo que dice que uno tiene que hacer este tipo de cosas bajo el velo de la ignorancia. Y era la idea inicial. El problema que tuvimos es que producto de la pandemia tuvimos que retrasar todo el calendario. Y en ese sentido, como tal vez sería bueno tirar las primeras directrices de lo que sería, si vamos a permanecer en un presidencialismo, antes de la segunda vuelta, es difícil. Pero también es muy importante no considerar como lo que me conviene a mí como constituyente para efectos si quiero correr en 4 años, en 6. Y en ese sentido, ¿y por qué esto es importante? Porque hay muchos comportamientos estratégicos que tenemos que evitar. Si yo, por ejemplo, quiero eliminar el Senado, siendo convencional, tengo que tener claro que me abro a la posibilidad de que voy a tener 50 personas tal vez teniendo una posición contraria a la futura Constitución. Y en ese sentido, por un lado, tenemos que considerar los elementos estratégicos que van a haber desde la política ordinaria de los poderes constituidos. Y por otro lado también la discusión que tal vez es una discusión muy técnica, así que no se le va a prestar mucha atención por parte de la ciudadanía, de las disposiciones transitorias, que son la última parte de la Constitución, si ustedes quieren, en términos de ubicación, en donde se establece el régimen de acomodamiento de la Constitución. O sea, por ejemplo, los senadores hoy día duran 8 años. Si mantenemos un Senado que dura 6, ¿cómo los vamos a ir cambiando? ¿Cómo van a ser electos? Y en ese sentido, esas disposiciones constitucionales van a ser claves en cómo acomodar el régimen a lo que tenemos hoy día. Claro, por ejemplo, por un ejemplo que es algo similar, cuando cambiamos del binominal al proporcional, aumentó el número de senadores y recién en esta elección completamos los 50 senadores. Ya hubo una transición, no es que todo cambió en ese momento. Se demora la entrada en régimen de la Constitución. Exacto. Ese es el problema. Exacto. O sea, es la realidad, no es un problema. Sí, nomás. es la forma. Es la de forma. hacerlo. Y no hay otra manera. Dos cosas. Uno, que con lo que dijo Eugenio, algunos suspiraron también en su casa porque la Constitución no va a ser de un día para otro, esto va a requiere un tiempo. Y lo otro, sí, Pamela Figueroa ha estado con nosotros en otros programas y usted puede ver esos programas en www.biobiotv.cl. Estamos en la edición 23. Así que hay 23 capítulos si quiere darse una maratón del fin de semana. Y por último, no pidan disculpas a los auditores porque yo mismo hay cosas que uno no sabe y va aprendiendo cuando estudia para los programas, y eso es la gracia de esto, de que podamos sin miedo preguntar, no importa que sea como dicen, porque dicen, perdón, es que es una estupidez, pero no lo entiendo. Todas las preguntas son buenas. La idea de todo espacio es que todos podamos entender. Y todas las preguntas son buenas. A propósito de este proceso, las personas más expertas obviamente no manejan todos los temas, son muy ignorantes en mucho, así que este es un proceso donde desde las personas que menos saben de esto hasta los más expertos han tenido que comprar, desempolvar libros, descargar documentos de internet. Todos hemos estado estudiando. Así es. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Saludamos a Pamela Figueroa, Eugenio García Huidobro, que nos han acompañado esta noche en un capítulo más de Una Constitución para Chile. Buenas noches. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron Una Constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.